y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. En Abraham estamos viendo características de un hombre de fe, porque este hombre recibió esa palabra de parte de Dios, la tomó y dijo, si Dios lo dice, Dios lo cumple. Entonces esa característica que vemos en este hombre de fe es, en primer lugar, obedecer a Dios. Tal vez no entendía lo que tenía que hacer, pero sí lo obedeció. Y yo quiero decirte que en la obediencia hay bendición. No porque soy bendecido voy a obedecer, sino porque obedezco soy bendecido. Amén. Y este hombre obedeció, una de las características que tenía, pero también tuvo un desprendimiento. Él tuvo que separarse de toda su parentela e iniciar un camino hacia algo desconocido. Y se desprendió de muchas cosas. Y a veces nosotros, si escuchamos la voz de Dios en nuestro corazón, nos vamos a tener que desprender de cosas. Pero a veces estamos viendo más lo que vamos a perder que lo que vamos a ganar si obedecemos a Dios. En el desprendimiento vos no tenés que pensar lo que vas a perder, porque Dios tiene algo más grande para vos. Tenés que ver lo que Dios te va a dar. Tenés que tener visión, por eso otra de las características es tener fe. No lo estoy viendo ahora, pero yo sé que Dios me lo va a dar. Estoy convencido de que Dios me lo va a dar, más allá de lo que tenga que perder. Entonces vemos que hay obediencia, que hay desprendimiento, que hay fe en ese varón y que obviamente tenía promesas de parte de Dios que sabía de que se iban a cumplir. Pero también tenemos que ver que hay claves para ser bendecidos. Hay que hacer algo. Nos toca algo de nuestra parte. Una de las cosas es aceptar a Cristo en nuestro corazón. En primer lugar, nosotros tenemos que aceptar de que Cristo nos perdona y quiere cambiar nuestra vida. Y de que nos promete bendición, salvación y vida eterna. Lo primero que tenemos que saber es lo primero que tenemos que hacer es aceptar a Cristo en nuestro corazón. Gálatas 3:14 dice que para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. En Cristo Jesús la bendición de Dios nos alcanza y nos pertenece. Esa misma bendición que Dios le había dado a Abraham, esa misma bendición llega a nosotros a través del sacrificio de Cristo. Pero lo primero que tenemos que hacer es aceptar a Cristo en nuestro corazón. Si no, la bendición de Abraham no va a venir hacia nosotros. Las promesas de Dios no van a venir a nosotros. Segundo, debemos creer en su palabra y obedecerle. Creer de que Dios en su palabra tiene promesas para nosotros y obedecerlas es fundamental. Creer no solo en la palabra de Dios, sino de que esa palabra de Dios, lo que ella dice, lo que va a hacer en mi corazón y en mi vida, cómo va a germinar en mí y va a dar fruto. Declararla, escucharla, declararla y llevarla por obra. Pero una de las claves es, le dijo Abraham, te bendeciré, y abajo dice, y serás de bendición. Para ser de bendición, ¿cómo debo estar yo? Bendecido. Porque dice, te bendeciré.
y serás de bendición. ¿Cuántos quieren ser de bendición a otros? Tiene que estar bendecido, hermano, para ser de bendición. ¿Usted cree que está bendecido? ¿Ha aceptado a Cristo en su corazón? ¿Cree en su palabra? ¿La lleva por obra? Yo le voy a decir una clave. Si usted está bendecido, yo quiero que me bendiga, porque usted es de bendición. Todos los que están bendecidos son de bendición. Amén. Mire, la palabra de Dios dice, bendecir para ser bendecido. En Mateo 10, 41 al 42, dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe a quien me envió. Y el que recibe un profeta, ¿qué tiene? Recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe un justo, recompensa de justo recibirá. En Hebreos 6:10 dice que Dios no es injusto para olvidar nuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y en Deuteronomio 5 dice, honra a tu padre y a tu madre para que las cosas te vayan bien y seas de larga vida en la tierra. A ver si me puedo expresar en esto. Yo quiero ser bendecido, pero la bendición para mí está en mi hermano. Él la tiene, porque él está bendecido y me puede bendecir a mí. Y si yo soy bendecido, puedo bendecir a otros. ¿Qué tenés que hacer para que las cosas te vayan bien y seas de larga vida en la tierra? ¿Qué tenés que hacer? ¿Qué dice en Deuteronomio? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que las cosas te vayan? ¿Cómo querés que te vayan las cosas? ¿Qué tenés que hacer? O sea que la bendición, para que las cosas me vayan bien, ¿dónde está? ¿En poder de quién está? De mis padres. Honra a tu padre y a tu madre para que las cosas te vayan bien. Y no pregunta cómo es tu papá o cómo es tu mamá. No pregunta si tu papá o tu mamá se murieron. No dice acá. Honrarlos es, si los tenés vivos, reconocerlos. Darles lo que necesitan, ayudarlos. Y si los tenés muertos, pedirle perdón a Dios por no haberlo hecho, pero obedecer lo que te enseñaron. Honrar a tus padres trae bendición sobre tu vida. Si nosotros bendecimos a nuestros pastores, ¿qué va a venir sobre nuestra vida? Recompensa, recompensa. Entonces, acá tenemos un matrimonio bendecido. ¿Sabe lo que tiene que hacer usted? Bendígalo, porque la bendición de ellos va a venir sobre nosotros. Usted tiene que bendecir a sus líderes, a los que están arriba suyo, así como padre o madre, a sus padres, madres espirituales. Bendígalos, porque la bendición va a venir sobre ustedes, porque las cosas le van a ir bien. Y la bendición no es solamente de palabras, es con lo que te cuesta. Muchas veces es con bienes. En la época de Abraham se bendecían entregando cosas. ¿Y cómo nos cuesta? Tal vez a papá y a mamá los tengas que bendecir y honrarlos con algún viajecito, ayudándolos en algo material. Bien, dicen algunos papás. Pero esto es ley de siembra y cosecha. Si vos sembrás, vas a cosechar. Y lo que sembrés lo vas a cosechar no solo ahora, sino a lo largo de tu vida. Cuando vos seas más grande, tus hijos van a hacer lo mismo con vos.
porque vos lo estás sembrando. Entonces, si querés que las cosas te vayan bien, te bendeciré y serás de bendición. Primero quiero ser bendecido, yo voy a bendecir, y al que está bendecido lo voy a bendecir para que me bendiga. Y eso es así. Y no dice que te fijes si es tu enemigo o no. El Señor dice, no tenés que maldecir, tenés que bendecir. Porque vos no sabés si la bendición está en el otro. Dios pone la bendición en alguien y vos tenés que bendecirlo, porque esa bendición va a llegar a vos. Por eso el Señor dice que tenemos que amar a todos, incluso hasta a nuestros enemigos, y los tenemos que bendecir. ¿Por qué? Porque si ese está bendecido, la bendición nos va a venir. Seguro de que sí. Seguro de que sí. La bendición la aportan no solo los hijos de Dios, sino también los que no son hijos de Dios. Por eso debo reconocer a todos. Si yo voy a honrar a un justo, voy a tener recompensa de justo. Si voy a honrar a un profeta, voy a tener recompensa de profeta. Pero mis padres tal vez no estén en el camino del Señor. Pero yo los voy a honrar, porque la palabra de Dios dice, honralos y las cosas te van a ir bien. Por eso les digo, de que no es que solamente con un hermano o con una hermana. Dios quiere que bendigamos para ser bendecidos. Eso es lo que le dijo a Abraham. Te bendeciré y vas a ser de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Por eso usted no tiene que maldecir, tiene que bendecir siempre. Porque esta promesa a alguien le llegó, a Abraham. Y le dijo, mirá si alguno se arrimaba a Abraham y lo maldecía, ¿qué recompensa iba a tener? ¿Quién daba la recompensa? Dios. ¿Y? ¿Por qué me habrá venido todo esto? Ah, porque lo maldeciste a Abraham, porque dijiste cosas malas de Abraham. Hermanos, maldecir es decir mal. Ojo cuando hablan mal de alguien, y más si está en autoridad, y más si está en autoridad espiritual. Bendecí siempre. ¿Quién quiere bendición? Bendecí siempre. Decí bien. Orá por los que están arriba tuyo, por los que están en autoridad, porque Dios te va a bendecir. Amén. Así que bendeciré a los que te bendigan. Miren, vamos a ver algunos de los pactos, porque nosotros debemos hacer pacto con el que no nos defrauda, con el que realmente tiene en su mano el poder de cumplir las promesas. Hay un pacto que Dios hace con Abraham, que está en Génesis 15. En Génesis 15 dice la palabra del Señor, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, será sobremanera. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, no me has dado hijos, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te va a heredar este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia.
creyó a Jehová. Pero en el versículo 7 le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y en el 8 le dice, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? O sea, Dios le estaba prometiendo de que iba a tener herencia. Él le decía, yo no tengo descendencia. Pero Dios le dice, te voy a dar descendencia. Mirá las estrellas, ¿las podés contar? No, vos vas a ser bendecido, vas a tener hijos y vas a heredar esta tierra. Y le creyó y le fue contado por justicia. Pero inmediatamente en el 8 dice, Señor, ¿cómo voy a conocer de que voy a heredar esta tierra? De que la voy a heredar. Y le dijo, vamos a hacer un pacto. Tráeme una becerra de 3 años, unos animales. En aquel tiempo el pacto entre reyes era tomar los animales, partirlos a la mitad, ponerlos como ofrenda ahí, y la sangre que estaba allí, ellos, los reyes, hacían un pacto y tenían que pasar entre medio de esos animales y tenían que cumplir lo que pactaban, porque el que no cumplía iba a terminar como uno de estos animales cortado por la mitad. ¿Sabe lo que significa pacto? Le voy a decir lo que significa pacto. Acá está el doctor, a lo mejor. Dice, es un convenio o tratado solemne, escrito y condicional entre 2 o más partes, en que se establece una obediencia a cumplir, uno o varios puntos establecidos en el contrato formal y que las partes se comprometen a ejecutar y recibir retribuciones de la otra por su cumplimiento. O sea, nos ponemos de acuerdo y hacemos un pacto. Cada uno tiene que obedecer en algo o hacer algo. En este caso, Dios hizo un pacto con Abraham, pero hizo un pacto unilateral. No le pidió absolutamente nada a Abraham, simplemente le dijo, trae los animales, prepáralos aquí. Y el que pasó entre medio de los animales como una antorcha humeante fue Dios. Él se comprometió ante Abraham y le dijo, ¿vos querés saber cómo vas a heredar la tierra? Yo te lo prometo. Yo hago un pacto con vos. En ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. En tu simiente van a ser benditas todas las familias de la tierra. Y de la simiente de Abraham vino Jesucristo. Y ese pacto se cumple hoy en día en tu vida y en mi vida. Bendecidos por Jesucristo, la simiente de Abraham. Y en ese momento el Señor pactó con Abraham unilateralmente, sin pedirle absolutamente nada. Más adelante le dice, vas a llevar una señal del pacto que hice con vos, para que no te olvides y para que te distingas de los demás. Pero Abraham no tenía que hacer absolutamente nada, simplemente creerle a Dios. El que pactó y juró fue Dios, de que iba a ser bendecido él y que a través de su descendencia, de su simiente, todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. Por eso, el aceptar a Cristo en nuestro corazón trae las bendiciones de Abraham sobre nuestras vidas. Trae todas las bendiciones de Abraham sobre nuestras vidas. Porque Abraham se basaba en la fe, no en una ley, sino en la fe. En Génesis 22 dice, te juro que lo haré, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ese es nuestro Dios, el que pacta y cumple. Pero en el capítulo 14 vemos otro pacto, que es el pacto que hace Abraham. Y en realidad lo hace con un personaje que aparece acá, que se llama Melquisedec. Yo quiero que vayamos a Génesis capítulo 14, versículo 18 dice,
Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham, resulta de que hubo un rey que hizo guerra y tomó al rey de Sodoma, y con él se llevó a Lot, su sobrino. Entonces Abraham se levantó con algunos de sus criados, armó un pequeño ejército con 318 criados que fueron nacidos en su casa. Escúcheme si estaba bendecido Abraham. 318 criados. ¿Cuántos criados tiene usted en su casa? Aparte de usted. Imagínese si tiene 318 criados, nacidos en su casa. Aparte estaban las esposas, y también los que había comprado, los que había adquirido, y también los hijos de esos, porque eran todos siervos. Mire si tenía bienes Abraham, si estaba bendecido. Pero Abraham agarró a sus criados y se fue a luchar contra este rey para recuperar a su sobrino. Y toma el botín también. Y se le aparece el rey de Salem, Melquisedec. Aparece por primera vez en la Biblia este rey. Y vamos a ir ahora, si me acompañás, Aurora, a Hebreos 6. Porque vamos a ver quién era este Melquisedec. Hebreos 6, en el capítulo 6, en el versículo 20, dice: donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Porque este Melquisedec, en el capítulo 7, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. Melquisedec, rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principios de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Aparece un sacerdote, un rey, que no tiene genealogía, no tiene padre ni madre, que después desaparece de la palabra de Dios, aparece recién en el Salmo 110, y después aquí en Hebreos, donde dice que Jesucristo es el sacerdote según el orden de Melquisedec. A ver si me presta atención, por favor. Escúcheme. Abraham tuvo una descendencia, a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos, los cuales fueron las 12 tribus de Israel, porque Jacob, Dios le cambió el nombre a Israel. Entonces Jacob e Israel era la misma persona. Amén. Y sus hijos son las 12 tribus de Israel, de su papá. ¿Está? Dentro de esas 12 tribus había una que era Leví. Uno de sus hijos era Leví. Y esa tribu iba a llevar el sacerdocio de todas las tribus de Israel. Eran los que iban a hacer todo el trabajo de sacerdocio, de sacrificio para perdón de pecados y demás. Eran los que iban a lavar, los que se comprometían a llevar el sacerdocio, todo el sacerdocio. La tribu de Leví.
Jesús no es descendiente de Leví. Jesús es descendiente de Judá. Por eso es el león de Judá. Jesús no podría haber sido sacerdote. Por eso era carpintero Jesús. No estaba en el templo sirviendo como sacerdote. Su primo, Juan el Bautista, sí, su papá era sacerdote. Pero él no. ¿Cómo puede ser sumo sacerdote Jesús si no viene de la descendencia de Leví, de los que deberían ser sacerdotes? Porque se establece un nuevo pacto, porque el sacerdocio de Jesús es del orden de Melquisedec, este que aparece aquí. Un rey, un sacerdote para siempre, no tiene genealogía. Jesús es el sumo sacerdote, el cual entregó su vida, pero la tomó. Y también es el Cordero Santo. Cumplió dos funciones en una Jesús. Entregó su vida como Cordero, ¿está? Pero entregó su vida como sacerdote. Y le entregó en plenitud de vida. El cordero que se ofrecía debía ser sin mancha, sin ningún tipo de defecto. ¿Por qué murió a los 33 años Jesús? ¿Por qué no murió de viejito si por tantas bendiciones estaba haciendo? ¿Por qué no se quedó sanando más gente? Porque estaba en la plenitud de vida. Era el Cordero Santo sin mancha, justo, como debía ser entregado. Y él como sacerdote, todopoderoso, porque es Dios, dijo: yo no me quitan la vida, yo la entrego y la vuelvo a tomar. Destruyan este templo y en 3 días lo voy a construir de nuevo. En ese orden de Melquisedec, Melquisedec es figura en la antigüedad de Jesucristo, este sacerdote que aparece acá, que todavía el sacerdocio no estaba instaurado, porque no habían nacido. Leví no había nacido todavía. Si Abraham todavía no tenía hijos. Pero ya había un sacerdote, un sacerdote. ¿Se entiende? Este sacerdote dice que cuando lo vio Abraham, que era un príncipe Abraham, dijimos que tenía 318 criados. La palabra de Dios dice que Abraham era riquísimo en oro, en plata. Era un príncipe. Vino el rey de Salem, Melquisedec, ¿y qué hizo? Lo honró. Hizo un banquete. Preste atención, por favor. Escuche. Hizo un banquete. Porque era un rey. A un príncipe, ¿qué le iba a ofrecer? Si el menor tenía 318 criados, ¿cuánto habrá tenido Melquisedec? Andás a ver, ¿no? No le ofreció. Un banquete le ofreció. ¿Pero qué dice la palabra? ¿Que qué le ofreció? Pan y vino. ¿Vos creés que el rey de Salem le ofreció un pedacito de pan y una copita de vino? No, le hizo un banquete. Pero la palabra lo simplifica en pan y vino. ¿Sabés qué es el pan y el vino? El cuerpo y la sangre de Jesucristo. Lo que nosotros recién hicimos tan sencillito, tan simple, y vos viste un pedacito de pan así y una copita de vino así. ¿Sabés qué es? Es figura del banquete que vamos a tener allá arriba en la boda del Cordero, con el Rey de Reyes, con el Rey de Justicia, con el Rey de Paz, cuando nosotros tengamos nuestras coronas de príncipes. El Señor te lo muestra. Esto es así. Aquello fue así
Y te lo muestran chiquitito, pan y vino. Acá lo vemos como pan y vino, pero las bodas del Cordero van a ser tremendas. No se la puede perder. No se la puede perder. Tiene que sacar entrada. No puede perder su salvación por nada. No se la puede perder. Prefigura de lo que va a suceder. ¿Y qué hizo Abraham cuando este sumo sacerdote, este sacerdote le dio ese banquete? Pan y vino. ¿Qué hizo Abraham? ¿Le dio qué? ¡Ja! Chao. Acá nos metimos en un lío. Le dio el diezmo. Le ofreció adoración. El pastor recién decía de que es un pacto, el nuevo pacto, el cuerpo y la sangre de Cristo. Esta sangre es derramada en un nuevo pacto, por el perdón, por ustedes, por nosotros. Pero hay algo que tenemos que hacer. Y bien dijo el pastor, hay que obedecerle. Dentro de esa obediencia, dentro de esa adoración, está la ofrenda y el diezmo. ¿Vos querés que las cosas te vayan bien? Diezmá, ofrendá, pero en un acto de adoración, porque el diezmo está instaurado antes de la ley y es después de la ley también, es para ahora, es parte del pacto que Abraham hizo con este rey y sacerdote que prefigura a Dios. Es la parte del pacto que tenemos que hacer nosotros. Pero yo estoy seguro que más de uno acá diezma. Hoy le pregunté, yo no tengo ni idea de quién sí, quién no, porque no me meto en los registros ni lo sé. Pero sí hice una pregunta, ¿cómo estamos con los diezmos? Y me respondieron, bien, la iglesia responde. Entonces estoy seguro de que muchos de los que estamos acá diezmamos, pero no nos damos cuenta del acto que tiene que ver ese diezmo. Es parte del pacto que yo tengo que cumplir para ser bendecido por el Señor. El hecho de diezmar es un acto de adoración. No es el hecho de diezmar en sí, sino lo que hay en nuestro corazón. Porque es parte del pacto. Jesucristo entregó su sangre, su cuerpo para perdón de nuestros pecados. Esa es la parte del pacto que hizo el Señor Jesucristo. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Adorarle, y adorarle también con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. ¿Usted cree que las ofrendas no significan nada? El pastor hablaba hace un ratito de Judas, ¿está? Que lo entregó al Señor. ¿Qué hizo el Señor contra Judas? Cuando le dio un beso. ¿Lo castigó? No. Pero ¿qué pasó cuando llegó al templo y las ofrendas no eran conforme a lo que Dios quería? ¿Qué hizo el Señor? Tiró todo. Fue una de las pocas veces, creo que la única, que se ve a Jesús con un arrebato así de enojo, ¿no? Así que evidentemente la ofrenda es importante. La ofrenda bien dada, el diezmo bien dado, engrandece el reino de los cielos. Y pone re loco al diablo. Cuando usted gasta su plata en las cosas del mundo, ¿está? Las tinieblas se ponen contentas. Cuando la gasta en cosas malas, las tinieblas se ponen contentas. Cuando ofrenda y diezma con corazón sincero ante Dios, en adoración, el reino de los cielos se pone contento. Dios no necesita nuestro dinero, ya se lo digo. Dios no necesita absolutamente nada. Él es todopoderoso. De Él
es la tierra, su plenitud, y todos los que habitamos aquí en la tierra le pertenecemos. No necesita nuestro dinero. Nosotros necesitamos demostrarle a Dios nuestra parte del pacto. Porque este pacto que hizo Abraham no era unilateral, era un ida y vuelta. El rey le hizo un banquete y él le ofreció los diezmos. El Señor no te va a defraudar. Pero mira, vamos a ver otro caso de pacto. Estoy mirando la hora a ver si me voy fuera. Más adelante, en Génesis 25, vamos a encontrar que a Abraham le nace Isaac. Isaac se casa con Rebeca y Rebeca queda embarazada de 2 chicos, de mellizos. Y hoy hablábamos de que en el capítulo 25, versículo 22 dice, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, dice, Rebeca tenía 2 niños que estaban luchando adentro de ella, o sea, un embarazo, qué difícil embarazo, en época donde no había los medios que hay ahora. Y hoy hablábamos de eso con los pastores, y digo, bueno, fue a consultar con Jehová y Jehová le dijo qué pasaba. Hay 2 naciones dentro de tu vientre, le hizo una ecografía y le dijo, son mellizos los que tenés, por eso está teniendo todos estos problemas y se están peleando ahí adentro, van a nacer. Y nació primero uno que fue Esaú, y nació el otro detrás tomado del talón del primero, agarrándolo, y lo llamaron Jacob. Al primero lo llamaron velludo porque tenía muchos pelos, Esaú, y al otro lo llamaron el que toma del calcañar, que también significa sustituto, el nombre de Jacob. El nombre de Jacob no significa engañador, significa sustituto, significa el que toma del talón. 2 naciones habían nacido. ¿Quién nació primero? Esaú. ¿Quién era el dueño de la primogenitura y de todas las bendiciones? En ese tiempo, el primer hijo varón recibía, cuando moría el padre, no solo la herencia, sino era el líder de todo el grupo. Era el patriarca. ¿Está? ¿Y quién era el que nació primero? Esaú. ¿Quién tenía la primogenitura? Esaú. Yo tengo una teoría de que adentro de la panza de Rebeca, adentro del vientre, estaban los 2 peleando porque uno de los 2 quería salir primero. Y Jacob tenía que salir primero y no salió. Salió Esaú, pero el otro salió, déjame a mí. Prendido el talón ahí, agarrándolo. Pero salió Esaú. ¿La primogenitura de quién era? De Esaú. Pero llegó un momento dice en el versículo 27 del capítulo 25, y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto. Y varón quieto quiere decir que era estable, sólido, íntegro, completo, puro. ¿Está? Que habitaba en tiendas, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Ya había un problemita ahí familiar. La mamá amaba más a uno de los chicos y el papá más al otro. Recuerden que Esaú tenía la primogenitura. Pero dice que Jacob, en el versículo 29, guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado, agotado, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom, que es rojo. Y Jacob respondió, bueno, yo te doy, pero vendeme en este día tu primogenitura.
Vos sos el primogénito, vendeme tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dijo a Esaú, dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Qué hizo Esaú con su primogenitura? Le dio menosprecio. O sea, de lo que valía, él consideró que valía menos. ¿Estaba cansado? Sí. ¿Tenía hambre? Sí. Pero lo que Dios le había dado, que era ser primogénito, lo menospreció. Y su hermano hizo un pacto con él y le dijo, jurame que me vendés la primogenitura. ¿Y qué hizo Esaú? Se la vendió. Ahora, ¿quién tenía el derecho de la primogenitura? ¿Quién lo tenía ahora? Jacob, ¿verdad? A todo esto, su papá no sabía nada. Cuando llega el momento de que el padre estaba grande y iba a bendecir a sus hijos, dijo, anda Esaú, tráeme algo para comer, anda a cazar, tráeme algo para comer, así te bendigo. Porque Isaac pensaba que Esaú era su primogénito y no sabía nada de que había vendido su primogenitura, que la había menospreciado. Cuando Rebeca escuchó, la mamá le dijo, acá tenemos que hacer algo. Y pero mamá, si yo hago eso, dice Jacob, usted puede leer la historia, si yo hago eso, ¿me puede venir alguna maldición? No, dice Rebeca, cualquier maldición me venga a mí. Vos tenés que recibir lo que te pertenece. Y resulta de que se vistió con un poco de pelos por ahí y fue adelante de Isaac y él lo bendijo y lo bendijo como primogénito. Y yo consideraba, y creo que muchos consideramos, de que Jacob cometió un error. Pero ¿de quién era la primogenitura? De Jacob. Si Esaú volvía de la casa y se presentaba ante su papá y recibía la bendición de la primogenitura, ¿quién era el que engañaba? El que engañaba era Esaú, porque ya la había vendido, porque la había menospreciado. Sin embargo, cuando vuelve su hermano, se presenta ante el padre y el padre dice, pero ¿quién vino entonces antes? Vino tu hermano con engaño y yo ya lo bendije y lo bendije como primogénito. Entonces dice que lloró amargamente Esaú. Creció una amargura en su corazón y dijo, bien le pusieron Jacob porque ya me sustituyó 2 veces. ¿Cómo 2 veces? Claro, ya le había sacado la primogenitura y acá se había presentado ante el padre. Pero él fue a reclamar lo que le correspondía porque en el pacto que hizo con su hermano se la vendió. Pero su hermano no iba a cumplir el pacto. Él iba a venir, iba a recibir la bendición de su padre como primogénito, pero él la había menospreciado y ya la había perdido. Igual lo bendice a su hijo Esaú, pero Esaú se queda con esa amargura y dice, cuando mi padre se muera, yo lo mato a mi hermano. Así de amargado estaba. Sin embargo, Jacob se tuvo que ir. ¿Era el primogénito? No. ¿Había comprado la primogenitura porque hizo un pacto? Sí. ¿Había recibido la bendición? Sí. ¿Y con qué se fue? Se fue sin nada. A una tierra desconocida. Se tuvo que ir sin nada. ¿Quién se quedó con todos los bienes de Abraham? Isaac. ¿Y ahora quién? Esaú. Porque el hermano se fue. Menos mal que se fue. Menos mal, porque si no lo hubiera liquidado. Pues ya lo tenía, pero acá.
Se fue. Listo. Pero Jacob, ¿con qué se fue? Se fue con la bendición. Mirá, en el capítulo 28, versículo 3 dice: y el Dios omnipotente te bendiga, esta es la bendición que le da el Padre, y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Saúl. Se fue sin nada, pero se fue con la bendición. Con la bendición. Teniendo todo, porque el hermano hizo un pacto con él, pero no lo respetó. Dijo, ahora te mato. A veces hacemos pacto, incluso con familiares, con personas allegadas, que no cumplen. Porque el pacto hay que hacerlo con el que cumple, con Dios. A veces los pactos entre las personas no se cumplen. Jacob se tuvo que ir, pero no creció una raíz de amargura en su corazón. Salió y se fue a la tierra del tío, o sea, el hermano de la madre. Cuando llega allá, ve a una chica, a Raquel, que le gustó, y dijo, esta tiene que ser mía. Cuando se presenta al padre le dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Vos, 7 años, trabajaste? ¿7 años trabajaste? No, recién ahora está empezando. Bueno, él tuvo que trabajar de antemano para conseguir a Raquel. Y dice, vamos a hacer una cosa, le dice Labán, el papá de Raquel. Vos vas a trabajar para mí, pero no vas a trabajar en vano. Yo te tengo que pagar. ¿Qué querés que te pague? Dice, vamos a hacer esto. Voy a trabajar por tu hija, por Raquel. Vos me vas a pagar con Raquel. Bueno, vas a trabajar 7 años por Raquel. Y hace un pacto. No sé si lo firmaron o fue de palabra. ¿De palabra? Bueno, pero era un pacto. Yo trabajo 7 años y vos me entregás a Raquel, como mi esposa. Así es. Llegados los 7 años, ¿qué hizo Labán? Dice que lo engañó, dice la palabra, y le entregó a su hija mayor, a Lea. Cuando se da cuenta, Jacob, que era Lea la que estaba con él, dice, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué me engañaste? No, porque acá no se hace así. No se puede entregar la menor si no se entregó la mayor. Primero se tiene que casar la mayor y después la menor. Entonces ahora ya tenés a la mayor, te voy a entregar a la menor. ¿Y qué me va a costar? 7 años más de trabajo. Ah, pero entonces no cumplió con el pacto. Lo engañó. Venía de un fraude con su hermano y ahora resulta que por partida doble era su suegro. También lo defraudaba. En otro pacto. Sin embargo, este varón no creció una raíz de amargura en su corazón. Él confió en Dios. Siguió confiando en Dios. ¿Saben por qué confió en Dios? Porque él había hecho un pacto con Dios. En Génesis 28, y présteme atención por favor, cuando él salió de la tierra de su padre donde había un montón de riquezas, usted entiende de que Abraham, cuando vimos ahí, antes de que nacieran sus hijos, tenía 318 criados, progresó cada vez más, ¿está? Isaac, ¿qué heredó? Lo de Abraham. O sea que Jacob se tuvo que ir de una tierra muy próspera, donde su abuelo Abraham, donde su padre Isaac tenían muchas cosas. Se tuvo que ir sin nada. Salió a una tierra que no conocía,
Y en el versículo 10 del capítulo 18 dice, salió pues Jacob de Berseba y fue a Aram. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y en su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dígame, si Jacob hubiera sido un engañador, ¿Dios le hubiera dicho esto? Usted sabe que nosotros vendemos compresores en nuestra empresa y también vendemos aberturas. Y no estoy haciendo publicidad, sino que le quiero dar un ejemplo. Cuando nosotros nos presentamos para mostrar o para vender algo, le decimos, esta empresa tiene este compresor, esta otra empresa tiene este otro, esta la tiene hace 3 años, hicimos aberturas en este edificio, en este otro, esta gente confió en nosotros. ¿Por qué? Porque mostramos quienes, donde nosotros hicimos un trabajo y quienes eligieron nuestra empresa para invertir. ¿Se entiende? ¿Cómo se presenta más de una vez Dios? Como el Dios de Abraham, de Isaac y de Saúl, de Jacob. Porque en ellos estaba la bendición. En este varón estaba la bendición. Y así se lo presenta. Y fíjense, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Betel es casa de Dios. Llamó ese lugar, hizo un altar. Puso la piedra, la ungió con aceite y la llamó, ese lugar lo llamó Betel, casa de Dios, puerta del cielo. E hizo Jacob pacto con Dios, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir. ¿Vos podés decir esto? Si Dios estuviera conmigo, y Dios me prospera, y me da de comer, y me viste, y sustenta a mi familia. Y sigue diciendo él, y si volviera en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Hizo un pacto. Si vos vas a ser mi Dios, con este sueño que tuve, con todo lo que me dijiste, Señor, si me vas a proveer, porque no tengo nada a dónde voy, si vos me vas a acompañar, si me vas a dar alimento, si me vas a dar vestido, mirá qué poco que pedía. Pero si vos venís conmigo no me va a faltar nada, Dios. Mira cuánto llevaba. Si es así, y si vuelvo en paz a la casa de mi padre, vos vas a ser mi Dios y yo te voy a dar el diezmo de todo lo que tú me des. Pacto. ¿Lo defraudaron las personas?
Sí, incluso familiares, pero Dios no lo defraudó. ¿Cómo volvió Jacob a su casa? Volvió en paz porque su hermano lo recibió con un abrazo. Pero de lo que tenía a la mano, dice, cuando estaba volviendo, a ver, ¿qué tenés a la mano? Y tenés que meter la mano en el bolsillo y decir, bueno, ¿cuánto tengo? No sé, ¿qué tenés a la mano? A ver, dale una ofrenda a tu hermano de lo que tenés a la mano. Como 530 animales, lo que tenías a la mano, para entregarle de ofrenda. Casi nada, ¿no? 580 animales. Lo que le vino a la mano para entregarle al hermano. Mirá si volvía bendecido, se había ido sin nada. Seguramente un poquito de aceite llevó porque ungió la piedra, ¿no? Pero se fue sin nada de su casa y volvió con 2 mujeres. Al suegro lo dejó. Volvió con hijos, volvió con criados y volvió con riquezas. Porque Dios lo bendijo. ¿Por qué? Porque hizo pacto con el que no defrauda. ¿Con quién pensás hacer pacto vos? Jóvenes, ustedes, como dice el pastor, tienen la billetera llena, tienen todos los años de por vida por delante. Si bien uno no sabe cuándo termina su vida, pero se supone de que tienen más expectativas de vida, hoy tienen que hacer pacto con Dios y decirle, si vos me vas a bendecir, Señor, yo te prometo que de todo lo que vos me bendigas te voy a dar el 10%, te voy a dar el diezmo, porque las tinieblas se van a enojar, pero vos vas a cumplir la parte del pacto que tenés que hacer. Y nosotros que estamos grandes tenemos que entender, si venimos diezmando, sí, si venimos diezmando, que es un acto de adoración y que Dios lo aprueba, porque es lo que nosotros tenemos que hacer de nuestra parte, creerle, obedecerle y ofrendar. No solo cantos de adoración, no solo oración, sino de lo que viene a tu mano, porque Dios te está bendiciendo. Porque como vinimos a este mundo nos vamos a ir. Todo lo que tenemos es pasajero. Lo mejor que podemos hacer es bendecir, porque de esa manera vamos a ser bendecidos. Ponete de pie. Cerrá tus ojos. Que voy a hablar. Nos vamos a poner en pie después. Pero quiero compartirte cuál es el sentido, el significado de este acto del que vas a participar. Uno podría participar de la cena del Señor como simplemente una parte del protocolo, del ritual, de la ceremonia, sin tener claro qué significa. Pero justamente saber qué significa es lo que te va a llenar de fuerzas, te va a llenar de paz, te va a dar la victoria. ¿Podés imaginarte que Jesús tuviera un deseo ardiente en su corazón, un anhelo? ¿Qué no harías por satisfacer el deseo de Jesús? Y Jesús dijo a los discípulos, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Es interesante, un deseo ardiente en el corazón del Señor, y había algo que Él quería, era tener ese momento de comunión con los suyos. Hay detalles en este relato muy fuertes. Pero os digo que no comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado,
haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y dice más, mas he aquí la mano del que me entrega está en la mesa conmigo. En el momento que Jesús establece esta celebración de Santa Cena, es un momento de gran revelación. Él nos está revelando, nos está dando a conocer, nos está dando entendimiento el logro, el alcance espiritual que tiene la obra que horas después habría de consumarse en la cruz del Calvario. Estas palabras de Jesús es a muy pocas horas de que Él fuera crucificado. Entonces hay una revelación, le está diciendo a los suyos, este paso tiene que ver con el establecimiento del reino de los cielos aquí en la tierra. Esto que he deseado es tener comunión con vosotros. Pero el otro aspecto de revelación que hasta allí no se había dado, lo descubre a Judas. Ahí está presente Judas entre ellos. Es decir, que en momentos de comunión es un momento muy fuerte de revelación de la presencia de Dios y también donde se pone de manifiesto si alguna cuota de traición está presente. Y fue el momento en que todos empezaron a examinarse. Creo que todos hacemos esto, ¿no es cierto? Si el Señor dijera, imagínese que en esta noche el Espíritu Santo hablara por boca de este siervo y dijera que hay personas que no están en condiciones de tomar de la cena del Señor, ¿no es verdad? Te haces la pregunta, ¿seré yo? ¿Será algo conmigo? ¿Qué pasará conmigo? Voy a decirte una cosa, las personas honestas se examinan, los no honestos culpan a los demás. Vaya a saber cuántos estarán mal, ¿verdad? Juzgan, pero el que es honesto lo primero que hace, se examina a sí mismo. Y en las enseñanzas de Pablo a la iglesia les enseña esto, examinarse uno a sí mismo. Bueno, en aquel instante, para que los discípulos no se afligieran tratando de saber quién era, Jesús lo identificó a Judas y le dijo, lo que vas a hacer, hacelo, ya está. Así que Judas no participó de esa cena, se levantó y se fue para negociar y vender a Jesús. Horas después Jesús estaba yendo al Calvario, siendo crucificado. Saliendo de la explicación ilustrativa de derramar su sangre y de entregar su cuerpo, saliendo de lo ilustrativo entró en lo real, en lo palpable. Él fue crucificado, su cuerpo fue clavado en el madero en lugar nuestro y derramó su sangre para redimirnos y salvarnos. Cuando yo leía esto en estos días, que Jesús dice, no voy a tomar otra vez de esta copa y no voy a comer de este pan hasta que se establezca el reino de mi Padre. Uno hace una lectura futurista y dice, bueno, cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, el Señor se plantará sobre la tierra, su iglesia reinará, el reino estará establecido. Y es mirar allí a lo lejos. Pero hay una concreción tan inmediata de esto, porque cuando Jesús es crucificado, Él muere para pagar el precio de nuestra redención, Él es llevado al sepulcro, resucita de entre los muertos y viene a los discípulos y les dice algo que no tenemos que dejarlo pasar, sino prestarle toda la atención. Viene y le dice a los discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Eso equivale a qué? El reino de los cielos se instaló sobre la tierra. Eso equivale a decir, eso que anhelábamos, que el reino de los cielos se hiciera presente, eso que queríamos ya está cumplido. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y Él reviste de autoridad al creyente, dándole todo su respaldo. Así que la revelación que hay en momentos como este, cuando lo tomamos en la actitud que debemos hacerlo, es un instante de revelación del señorío de Jesús. Podemos participar de la cena del Señor simplemente como parte de la liturgia del culto
y nada más, o podemos hacerlo con un espíritu encendido para recordar que Él nos compró con su sangre, Él pagó el precio, se entregó por nosotros, pero resucitó para darnos de su gloria y de su fortaleza y de su presencia y darnos vida. Y entonces esto era lo que Jesús anhelaba. Y Él le dio la copa a los discípulos. He pensado muchas veces, no sé en qué etapa de la historia de la humanidad se estableció que los seres humanos hacemos brindis. Venimos de semanas de brindis por acá, brindis de Año Nuevo, brindis de Navidad, brindis por el cumpleaños, brindis por el éxito, brindis por los estudios, ¿verdad? Brindis y brindis. Si uno no hace una observación de lo que sucede aquí, podríamos decir que Jesús brindó con los discípulos. Y podríamos hacer todo un examen de la palabra, qué significa brindis, qué tiene que ver con brindarse y todo esto. Pero Jesús lo aclara y dice, esta no es una copa de una celebración simple. Esto va a recordarte la sangre del nuevo pacto que por ti es derramada. Es decir, el precio por nuestros pecados, y es la sangre del nuevo pacto. Vamos a oír esta noche hablar de pactos. Pero este es el pacto que trae la redención y la salvación. El pacto de fe. El que creyere será salvo. Todo aquel que invocar el nombre de Jesús será salvo. Entonces, ¿por qué aclarar estas cosas? Esto que vos y yo hoy podemos vivir, lo anhelaron los profetas, lo profetizaron, lo dieron a conocer. Siglos antes hablaron del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ellos partieron de esta tierra anhelando aquello que habían profetizado. Pero a nosotros nos tocó vivir la mejor etapa de la historia. Nosotros vivimos el tiempo del cumplimiento. No sé si podés entender esto. Aún los apóstoles partieron de esta tierra sin ver el desarrollo del cuerpo de Cristo sobre la tierra. Pero vos y yo somos parte del cuerpo de Cristo que se extiende sobre la tierra. Entonces nos ha tocado vivir, si bien el tiempo de la proclamación, si bien el tiempo del anuncio, nos ha tocado vivir el tiempo del cumplimiento. Por lo tanto, esta noche no es un brindis lo que tenemos. Significa mucho más que un brindis. Significa un pacto. En un brindis nos expresamos los buenos deseos. Yo brindo para que te vaya bien en los estudios, yo brindo por la felicidad de este año, yo brindo para que tengas salud. La pregunta es, ¿qué doy yo? ¿Qué doy yo para que a vos te vaya bien? Por lo tanto, no es un brindis lo que Jesús hizo, porque dijo, esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Él se dio a sí mismo por nosotros. Un brindis es una expresión de buenos deseos. Esto que Jesús hizo es el implantar el nuevo pacto. Muy, pero muy superior. De pronto, si esa costumbre vino desde antes y se siguió desarrollando después y nosotros mismos la practicamos y es un momento lindo, es un gesto, aún los novios brindan, se agarran así del bracito, cruzan los brazos y la copita para acá y para allá y la foto y el aplauso por el brindis. Pero esto va mucho más allá de un brindis. La copa que bebemos esta noche no tiene que ver con un brindis, tiene que ver con un pacto. Y ese pacto funciona así. Él se dio por nosotros y nosotros le creemos a Él. A lo que a Jesús le tocaba hacer, Él lo hizo. Más que tener un buen deseo para con nosotros, se dio, se entregó a sí mismo. Ahora, ¿cuál es la parte que nos toca a nosotros? Creerle y adorarle. ¿Estás listo para este pacto? Jesús se entregó por nosotros, ahora nosotros creemos en Él. Siempre un pacto tiene la parte de cada uno de los participantes. La parte de Jesús fue entregarse por nosotros, la parte de nosotros es creerle a Él. Entonces, cuando estás tomando la copa, cuando estás comiendo del pan, en este inicio, en este comienzo del 2015, esto tiene que ver con tu vida de fe. Señor, yo creo en ti. Desde los primeros días de este año, toda mi vida la pongo en tus manos, creo en ti. Entonces, esto es un pacto. Por lo tanto, quiero invitarte a orar
Y quisiera que sigamos con este coro: a Dios sea la gloria, porque esto es lo que sucedió. Nos limpió con su sangre, nos levantó con su poder. Por esto nosotros le amamos, le creemos, le adoramos, le servimos. Señor nuestro, queremos darte gracias por el pan